Buenos días a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta tercera y última mesa redonda de CineLabs. CineLabs es un programa de talleres, conferencias y encuentros, masterclasses entre directores profesionales del cine europeo y sus pares nacionales. CineLabs es organizado por la Alianza Francesa y Lima, gracias al apoyo de EUNIC Perú y de la Unión Europea, como parte del Proyecto Cultural Europeo para el Bicentenario del Perú. Hoy día el tema de la mesa redonda cuenta con la participación de muy notables mujeres que mueven el cine peruano e internacional desde distintos sectores. Y el título de la mesa redonda es ¿Cómo hacer cine en el Perú y promoverlo en el extranjero? Hoy día tenemos con nosotros a Enid Pinky Campos, productora. Se ha desempeñado en cine y publicidad. Está a cargo de la producción general de algunas de las películas peruanas más emblemáticas de los últimos años, como Días de Santiago en el 2002, Paraíso en el 2010 y Retablo en el 2018. Ha trabajado en Contactado con Marité Ugaz y con Silvana Aguirre en la serie Tijuana. Marité Ugaz es directora, productora y guionista. Desde su ópera prima A la media noche y media, su obra ha sido muy celebrada en festivales en donde ha obtenido varios premios. Pelo Malo ganó la Concha de Oro de San Sebastián en el 2013. Su último film, Contactado, tuvo su estreno virtual en Tribeca 2020 y se espera que abran las salas para poder estrenarla y continuar mostrándola en festivales internacionales. Silvana Aguirre Segarra es guionista, consultora de guiones, productora y directora creativa. Ha desarrollado proyectos para cine y televisión, además de ser co-creadora de la serie de Netflix El Chapo. También ha incursionado en la dirección con su exitoso corto Ela. Y la moderadora es Cecilia Gómez de la Torre, que es gerente general asociada de Tondero Distribución OTT y VOD, distribuidores, agregadores de contenido, con 30 años de experiencia en cine y televisión como productora, distribuidora y jurado de premios importantes. Es miembro de la Academia Internacional de los Semis, distribuidores de cine y agentes de venta internacionales. Es, como les decía, un placer dar inicio a esta conferencia, sobre todo en este contexto que nos convulsiona a todos y todas en el Perú. Y estoy segura de que estas mujeres luchadoras profesionales van a poder en algún momento también manifestarse al respecto. Les deseo una linda mesa redonda y adelante, Cecilia. Muchas gracias, Cari. Bueno, agradecer a UNIC, a la Unión Europea, a la Alianza Francesa por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí acompañada de mujeres extraordinarias, mujeres que son excelentes profesionales y que representan a nuestro país internacionalmente y que son unas estupendas, no solamente profesionales, sino compañeras de trabajo. He trabajado con varias de ellas y eso me orgullece mucho más el poder compartir hoy con ellas. El tema hoy es cómo hacer cine en el Perú y promoverlo en el extranjero. Hacer cine es una empresa compleja que involucra mucha inversión y mucho riesgo, con pocas excepciones. La inversión siempre supera la ganancia. Por eso, el camino para conseguir fondos nacionales e internacionales, la exhibición posterior en festivales y lograr ventas en el exterior son aspectos que se deben considerar antes de pensar en hacer una película. ¿Cómo hacer cine en el Perú y cómo presentarlo en Europa? ¿Cómo promover el cine peruano en el extranjero? ¿Qué vínculos de inversión se pueden formar entre Perú y Europa? Creo que nuestras expositoras tienen mucho que compartir al respecto, así es que le cedo la palabra a nuestra querida Pinky. Hola, ¿qué tal? Gracias a todos por estar acá, gracias por la invitación.
como decía Karin, en estos momentos tan difíciles para nuestro país. Pero nada, el cine es tan importante que tenemos que seguir y el cine es una herramienta más, ¿no? Que incluso nos ayuda en este momento. Y nada, y después supongo que tendremos más tiempo para hablar. Pero bueno, un poco hablando de el tema de esta mesa redonda, ¿no? De la importancia de integrar tal vez esta visión de coproducciones con Europa o cómo obtener ayuda de Europa para nuestros proyectos cinematográficos peruanos. Por lo menos particularmente a mí me ha ayudado muchísimo poder tener esto en cuenta desde la etapa de desarrollo de un proyecto, ¿no? Porque es tan difícil hacer una película, lleva tantos años hacer una película, que es bueno cuando realmente encuentras socios, coproductores, que están contigo acompañándote en este proceso, te vuelves como una familia, ¿no? Todos empujando el carro hacia la misma dirección, a que se concrete el proyecto, a que se haga el proyecto. Y por eso creo que en todas las etapas hay oportunidades para llegar a estas ventanas, para tener, lograr interesar a socios europeos, a coproductores europeos. Entonces, un poco contando mi experiencia, ¿no? En las etapas de desarrollo de las películas, que las mías han durado bastante, entre 3 y 5 años más o menos por cada película. Sí he tenido la oportunidad de trabajar siempre con coproductores europeos, que los he conocido en estos mercados de cine en Europa, ¿no? Que por eso son importantísimos, ¿no? Por ejemplo, en el foro de coproducción del, cine de San del Festival de Cine de San Sebastián, ahí he conocido a mis coproductores de muchas películas. O cuando estuve, por ejemplo, en Locarno, incluso ahí conocí a Marité, ¿no? Cuando estuve en el mercado de Locarno. Entonces, estos espacios son importantísimos porque conoces a personas, a productores que quieren involucrarse también en tu proyecto y si les interesa el tema, si les gusta tu proyecto, van a entrar contigo a empujar este carro, ¿no? Y para mí siempre ha funcionado mucho mejor si están desde la etapa de desarrollo, ¿no? Y con ellos puedes hacer una estrategia de financiamiento, puedes ver quiénes son los mejores socios para tu proyecto según la naturaleza del proyecto, y también ver a qué fondos europeos puedes participar tanto con ellos o buscar otros socios, integrarlos para aplicar a fondos europeos, ¿no? Y ahí ya empieza la otra etapa, que es la etapa de producción, ¿no? Que también es buenísimo porque, por ejemplo, ahora ya creo que en Perú estamos teniendo empresas que hacen, por ejemplo, muy buena postproducción, pero antes generalmente hacíamos la postproducción fuera. Y yo por lo menos las he hecho siempre en Francia o Alemania, y era increíble porque en verdad había una enseñanza real de esta etapa que en Perú conocíamos muy poco, ¿no? Entonces era un placer poder postproducir en Francia, y gracias a nuestros coproductores franceses, o en Alemania gracias a nuestros coproductores alemanes, ¿no? Y se convierte en una real coproducción, que es una interacción, es un conocimientos van y vuelven para hacer un mejor proyecto, ¿no? En Retablo, por ejemplo, tenemos 2 coproductores europeos, uno noruego y otro alemán, ¿no? El noruego lo conocimos en un mercado en Roma, en el Festival de Roma, y pudimos ganar el fondo noruego, y con el coproductor alemán no ganamos el fondo alemán, pero él nos ayudó igual a hacer la postproducción de imagen en Alemania. Entonces, esa es por ejemplo, una manera de cómo, gracias a estos aportes de Noruega y de Alemania, se pudo finalizar la película. Si no, no sabemos cómo hubiésemos hecho. Pero por eso es tan importante
generar estas uniones, ¿no? Estas coproducciones. Pero, por ejemplo, esas uniones de retablo las hice mucho antes, en la etapa de desarrollo, ¿no? Duran años, hasta ahora sigo con ellos, viendo cosas de retablo, entonces es bien importante conocerlos y para eso sirven estos mercados, estos foros, ¿no? Porque vas a realmente como formar una familia con ellos, ¿no? Pero son importantísimos. Yo creo que el cine independiente, tanto largometrajes como documentales, nos apoyamos muchísimo en Europa, ¿no? En los fondos europeos, en los coproductores europeos, en la distribución también, porque para nosotros, para nuestra distribución y exhibición, es importantísimo, por lo menos las películas en las que yo me he podido involucrar, ha sido importantísimo esta ruta por festivales previa al estreno en Perú, ¿no? Y para eso, importantísimo tener a nuestros coproductores que nos han podido llevar a conocer agentes de venta, ¿no? También fuera, y poder llevar las películas primero tal vez a otros países y de ahí llegar a Perú, ¿no? Ya con reconocimientos y poder hacer prensa y poder hacer muchas cosas que sin esa ruta que hubiésemos hecho, o sea, si no hubiésemos hecho esa ruta primero, tal vez no hubiésemos podido llegar a los cines en Perú, ¿no? Entonces, como verán, en todas las etapas de hacer estas películas ha sido importantísima esta cooperación, esta coproducción con países europeos, en desarrollo, en producción, en postproducción y en distribución, ¿no? Y cuanto más temprana ha sido esta relación, yo siento que la cooperación ha sido más fuerte, ¿no? Uh-huh. Finalmente, Pinky, la cuota de pantalla en Europa es importante y el hecho de tener un coproductor europeo abre las puertas para que pueda verse las películas en los países europeos también. O sea, yo creo que cuando una película tiene un coproductor de ese país, ese mismo productor va a estar súper interesado en que la película se vea en su país. Entonces va a hacer todo lo posible para que se vea. Y sí, por supuesto, o sea, si mis películas no hubiesen tenido eso, por ejemplo, Retablo tiene coproductor alemán y noruego y la película se ha podido pasar allá, ¿no? Y también por ellos hemos podido tener distribución en Francia y tener un agente de ventas en Grecia, ¿no? Que fue buenísimo, ¿no? Y que ha podido empujar la distribución de Retablo en Europa, ¿no? Incluso antes de venir a Sudamérica y a Perú, ¿no? Que creo que la estrategia funcionó bien, porque así la película, por más que no tenía muchos elementos comerciales, pudo estar en Perú en salas y un buen tiempo y hacer un considerable número de espectadores, ¿no? Así es. Marité Ugaz, cuéntanos tu experiencia. ¿Qué tal todos? Pues un poco lo que me gustaría sobre todo apuntar es que en estos momentos el cine peruano está mucho más sólido que años anteriores. El Instituto de Cine DAFO está dando oportunidades que antes no se veían. Y todo eso lo hace como mucho más sólido también a la hora de interrelacionarse con la cinematografía internacional, con coproductores extranjeros, y creo que eso, y sobre todo los últimos fondos que han estado promocionando, son fundamentales para que sigamos jugando como una ficha de mucho peso a nivel internacional, y justamente por ese tipo de cosas que se han logrado con mucho esfuerzo, es que me preocupa tanto la situación actual que estamos viviendo, donde todo está como colgado de hilos tan delicados y que tenemos que estar súper atentos porque hay unos impresentables que se quieren agarrar a mordidas un poder que no les corresponde. En fin, es muy delicada la situación y creo que hay que estar más atentos que nunca. A ver, hablando desde mi experiencia, yo soy directora, guionista y productora ejecutiva de mis propias películas.
en ese sentido, y hago un cine autoral, un cine independiente, un cine que tiene también su propio camino y su propia estrategia a nivel internacional. Siento, como bien decía Pinky, que la presencia internacional y extranjera para sobre todo financiar una película debe estar desde el inicio. Creo que en estos momentos una película peruana financiada, hablando siempre de este cine autoral desde el cual, desde donde puedo realmente hablar. Creo que es muy difícil poder hacer una película peruana con fondos exclusivamente peruanos si estamos hablando de un cine autoral. Por eso es fundamental la presencia internacional. Vuelvo a lo que decía hace un rato. Mientras tengas herramientas para un buen intercambio, mejor. En estos momentos siento que el Instituto de Cine nos está dando esas herramientas con fondos como, por ejemplo, el Fondo de Coproducción Minoritaria, que es algo fundamental a la hora de la reciprocidad con financistas internacionales, y que se ha convertido en algo así como la envidia del barrio en el medio cinematográfico latinoamericano. Realmente es un fondo muy bueno, ¿no? Sobre todo en estos tiempos donde de pronto ves que en México comienza la balanza a desproporcionarse, o Brasil, ya sabemos, ¿no? En estos momentos tenemos que defender eso que tenemos, que es fundamental. En estos momentos yo estoy con una película terminada y con un estreno fantasma. No voy a quejarme de La Peste, pero pues, realmente nos ha cortado las alas en muchos aspectos. Y por otro lado, estoy en trabajos de guión con proyectos distintos. Y desde el guión es cuando uno empieza ya a trabajar los encuentros internacionales, y creo yo la primera etapa es justamente buscar laboratorios de guión, laboratorios que comiencen a ayudarte a perfilar este trabajo que, si bien es muy solitario, necesita también tener una constante reciprocidad para que te ayude finalmente a llegar a las audiencias, sea cual fuera tus audiencias a las que quieras llegar. Entonces, justamente en este momento estamos trabajando en distintos laboratorios de guión. Hemos estado durante las últimas 3 semanas en Madrid, ¿no? Desde aquí, trabajando el último guión que tenemos, que es Safari. Hemos estado el mes anterior en Torino, tomando deliciosos vinos, ojalá, trabajando en justamente el diseño de audiencias de Safari. Hemos contado con el apoyo del último financiamiento, del último concurso, perdón, de DAFO, que ha apoyado Safari para la producción. Safari es guión mío, dirección va a ser de Mariana Rondón, mi socia, y también hemos ganado Viaje de Intercambio, que es mi próxima película, pero que está en una etapa de desarrollo muy inicial. Desde estos momentos ya estamos trabajando inclusive los financiamientos para ir creciendo desde el vamos con estos proyectos y buscando coproducciones internacionales. Luego volvemos y cuento más en detalle las posibilidades de financiamiento que hay. Estupendo. Bueno, el tema del guión es algo súper importante. El desarrollo del guión, como bien lo has dicho, Marité, es el inicio de una gran historia y de todo este viaje que los productores comienzan, ¿no? Creo que nuestra siguiente invitada, Silvana, tiene mucho que contarnos, porque Silvana ha hecho una carrera extraordinaria y ha trabajado tanto en cine como en estas series que hoy en día se han apropiado, digamos, de las plataformas y que tienen una calidad por encima de lo que venía a ser antiguamente la calidad de una serie televisiva, ya que creo que estas series se han visto enriquecidas por esa expertise de todos ustedes que vienen del lado del cine, que dan una mirada y un ojo a otro nivel, digamos, a estas series que hoy pues ocupan grandes espacios. Silvana, cuéntanos tu experiencia. Sí, pues bueno,
Hola a todo el mundo y muchas gracias por la invitación. Sí, justo yo les iba a comentar que pues no voy a hablar muy por el lado donde han ido Pinky y Marité, pues porque ellas tienen más experiencia que yo, sobre todo en la parte de Perú. Yo ahorita tengo una empresa que fundé con mi socia Camila Jiménez Villa en Estados Unidos que se llama The Immigrant. Y nosotros nos dedicamos justamente a lo que tú dices, Cecilia, nos dedicamos a desarrollar sobre todo series de televisión. También tenemos en nuestro slate algunas películas, mucho menos, es digamos yo diría 80% series, 20% películas, y nos dedicamos a eso, a desarrollarlas y encontrarles dónde podemos distribuirlas, ¿no? Entonces, en el caso de ambas partes de las películas y de las series, y yo justo quería hablar de lo que tú comentas, que es un medio tan competitivo ahora. Por un lado es maravilloso ser creador en este momento, porque hay una cantidad de plataformas y de lugares donde uno puede encontrar gente que está buscando historias constantemente, ¿no? Entonces eso nos abre una posibilidad a todos los que tenemos ganas de contar historias, pero por otro lado hay un nivel de competencia altísimo en este momento porque estás compitiendo a nivel mundial, ¿no? O a nivel regional, cuando menos, porque las plataformas tienen equipos regionales por lo general, ¿no? No maneja una sola persona todo el planeta, pues. Y tú compites con proyectos a nivel Latinoamérica, en nuestro caso, y el guión es fundamental, ¿no? Creo que desde que comienzas con la idea tienes que tener la mayor claridad posible. Evidentemente es un proceso, pero tienes que elegir a los partners correctos que te ayuden a desarrollar esa idea. Tienes que saber qué quieres contar, para qué la quieres contar, por qué es relevante que se cuente esa idea en este momento, qué es eso que hace. Puede ser desde que porque es personal para ti y entonces es algo que se siente en el material, que es una necesidad personal del autor de contar, o puede ser algo lo que le dé la relevancia es variado, ¿no? Pero sí tiene que haber una conciencia detrás, me parece, del creador y una claridad y mucho rigor, porque cuando tú te acercas a una posible venta o a un agente de ventas o a una plataforma donde que te pueda comprar tu película, que ahora lo están haciendo, ¿no? Están comprando películas también. Tienes que darles las menores posibilidades de que te digan que no. Y eso parte por un guión súper contundente que sea leído en el momento en que tenga que ser leído, ¿no? No puedes ir antes, porque pues hay mucha oferta, como decía. Entonces, creo que eso es importante y el camino, yo quería un poco enfocarme respecto al camino de las plataformas, porque creo que el camino de los fondos y las coproducciones, pues creo que no se hacen películas en Latinoamérica en general sin ese camino y es importante, pero creo que, como decía, ustedes todas lo pueden explicar mucho mejor que yo. Y yo quería hablar un poquito de las plataformas y qué veo yo en ese camino, digamos, para una película saliendo, dependiendo, ¿no? Si es un autor que ya tiene varias películas en su haber, puede haber una posibilidad de compra de la película desde el guión y que se metan, digamos, a producirla a nivel plataforma, pero si es una persona que todavía no tiene, digamos, demasiadas películas que mostrar o series o algo, es más complicado y el camino ahí generalmente está pasando porque la película haga un buen tour de festivales, que va atado a lo que decían Marité y Pinky de conseguir estos coproductores que te llevan por el circuito de los festivales. Si en el circuito de los festivales la película logra hacerse un nombre, entonces la plataforma misma tiene interés en comprarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, está el caso, bueno, este es un autor que ya ha hecho series también y todo, pero su película es un mexicano, Fernando Frías, con una película maravillosa que se llama Ya no estoy aquí, que de pronto no sé si ha llegado a Perú, está en Netflix aquí, y de pronto no es el tipo de película que tú primero piensas, esto es lo que van a querer comprar, pero la película le fue muy bien, hizo como mucho ruido en festivales, y ha sido un éxito absoluto en esa plataforma, y es una película autorial, hermosa, particular, ¿no? Entonces, yo diría que por el lado de las plataformas el camino sigue pasando por el lado de los festivales, ¿no? Entonces creo que sobre todo películas
Sí, más autorales, que no son tan clásicamente comerciales, digamos, necesitan pasar primero por una exhibición de festivales en la mayor medida de lo posible, y sobre eso se le pueden abrir otras ventanas de venta después. No sé si eso ayuda en algo al panorama. Sí, bueno, desde la experiencia nuestra como distribuidores hemos colocado muchas películas en Netflix y la experiencia que tenemos es justamente lo que tú dices. Cuando una película ha tenido un renombre en festivales, tiene más posibilidades. Sin embargo, también una película que ha tenido un desarrollo o un resultado fenomenal en el país de origen también tiene las puertas abiertas, porque el cine comercial de gran acogida, y hay ciertos géneros que esas plataformas buscan. Y finalmente también depende mucho de la cantidad de suscriptores por país, ¿no? Exacto. ¿Cómo ven ustedes a Perú en ese crecimiento? Porque finalmente Perú es un país que está, está como en este momento abriéndose paso, y creo que el trabajo de todos los que nos encontramos en esta industria está colaborando a esa apertura, pero también el hecho de hacer coproducción, ya que Perú por sí solo en los últimos años ha sido un poco más difícil, pues no somos un país grande como México o probablemente como Brasil o Argentina o Colombia, que ya tiene una trayectoria y tiene ciertos fondos que colaboran a ese crecimiento, ya que las plataformas que me menciona Silvana sean más atractivas. ¿Consideran ustedes que en el Perú tenemos que ir a buscar una mayor posibilidad de fondos, que el país tenga más cantidad de apoyo para justamente ser atractivos para que vengan a producir en nuestro país? Pinky. Sí, totalmente. Primero, si se trata de una producción de cine independiente, como las que hacemos nosotros, creo que lo primero es tener como el apoyo y los fondos de tu país, ¿no? Es muy difícil que empieces a ganar fondos de otro país o que tengas coproductores interesados si todavía no tienes ese fondo primero de tu país, ¿no? Y claro, y fondos privados es bien difícil obtener para el tipo de película que nosotros hacemos, que como decía en nuestra presentación, muchas veces no se recupera el dinero de producción, ¿no? La inversión no se recupera. Entonces, definitivamente es prioridad que un proyecto tenga como primer empujón el Fondo Nacional, ¿no? Y si se trata de un servicio de producción, como para que vengan a filmar acá producciones de afuera, todavía estamos como muy limitados. Hay países que tienen muchos más beneficios y que por eso van a filmar a estos otros países, ¿no? Como en México, por ejemplo, si filmas en México, te devuelven el 12% de lo que te gastes en México, ¿no? Si te vas a filmar a Colombia, te devuelven el 16% de lo que inviertas en Colombia. Y así, ¿no? O si no, también hay como ayudas para que vengan los extranjeros a trabajar a ese país, ¿no? Para que vayan a trabajar a ese país. En Perú no, en Perú hay que pagarles el 30% más de impuestos. O no sé, o las aduanas, ¿no? Traer equipos acá es muy difícil. En otros países los equipos no pagan impuestos por entrar al país. Entonces hay muchas condiciones que se tienen que mejorar en nuestro país para que sea más atractivo venir, ¿no? Y Claro. creo que ahí pues es una chamba entre todos, ¿no? Los productores, el Ministerio de Cultura, PROMPERÚ, SUNAT, el Ministerio de Economía, ahí nos tenemos que poner de acuerdo todos, que creo que ese es un gran problema ahorita, ¿no? Pero sí, yo creo que lo que sí tenemos
que no hay en otros lados son nuestras locaciones, ¿no? O sea, nuestra ventaja comparativa son los lugares donde podemos filmar acá, que son hermosos, y también yo creo que una gran ventaja comparativa que tenemos es la gente, nuestros técnicos, nuestros actores, porque donde yo voy o cuando vienen acá a filmar gente del extranjero, mueren por todo el crew, o sea, somos como que muy profesionales y la gente le pone todo el corazón, las ganas, la pasión, y creo que eso no lo ven tanto afuera, o sea, siempre escucho a todos los productores que se quieren llevar a todos a otros proyectos, ¿no? Les encanta venir a filmar acá, por eso también. Marité. Yo siento que si bien podemos tener un apoyo en la producción y podemos, como estaba diciendo hace un rato, conseguir financiamiento a partir de fundaciones internacionales y más aún poder entrar en coproducciones, finalmente para un cine independiente, un cine de autor, nuestro talón de Aquiles, nuestra piedra de tranca más fuerte es en el momento de la distribución en Perú. Y ya sabemos, este tipo de cine con un corte mucho más cultural o artístico en todos los lugares, en Europa, en el resto de países de América Latina, con una legislación más sólida, saben que van a tener algún tipo de apoyo a partir del Estado para que sus películas se muestren como deben mostrarse. Si entran a competir con un cine comercial, obviamente van a desaparecer muy rápidamente. Y creo que eso, para salvar esa tremenda dificultad, también es fundamental desde un inicio establecer estas coproducciones internacionales, porque creo que finalmente nuestras películas las llegan a ver en Perú cuando son luego exhibidas en otro lugar. En estos momentos la pandemia nos está cambiando todo el panorama. Podía hace un año hablar de cómo se hacían los theatricals de películas independientes peruanas en el resto del continente. Ahora el theatrical cada vez está más complicado. Pero nuevamente, la presencia internacional, la fuerza, un buen estreno de la película en, digamos, México, España, Francia, como decía Silvana, va a asegurar su entrada a una plataforma donde finalmente la podrá llegar a ver el espectador peruano, porque ir al cine no va a tener un chance. Entonces, eso es como una piedra de tranca que te vas mordiendo la cola. Sin embargo, quiero hablar de cosas más alentadoras, y es en el momento de cómo construyes la película. Había hablado de cómo conseguir ya un apoyo internacional desde el momento de la escritura, y luego, al tener un proyecto, no necesariamente el guión, con un buen argumento, creo que es fundamental poder acceder a mercados de coproducción. Pinky lo mencionaba hace un rato. Es fundamental el panorama que se te abre de todas las posibilidades, inclusive ahora cada vez más fuerte, con series en plataformas. Estuvimos este año, antes que se cerrara el mundo, en el mercado de Berlín, y la presencia de plataformas buscando series era impresionante, ¿no? Cómo se abre toda esa nueva ventana. Y es a partir de esos encuentros que vas enterándote y vas teniendo acceso a fondos que están destinados sobre todo a Latinoamérica, como los fondos del Uberbalsfund, el fondo noruego, e inclusive coproducciones cerradas entre países latinoamericanos que cada vez son más maleables, pueden llegar a buen puerto. Y finalmente todo eso te va a ayudar a poder distribuir la película, que en primera instancia, como autor nacional, exhibirla en tu propio país es cada vez más complicado. Silvana. Sí, yo voy a retomar un poquito lo que decía Cecilia de cómo para mí como peruana a veces es un poco frustrante, porque los territorios que inmediatamente son buscados por las plataformas más rápido son México,
Brasil, justamente Colombia, ¿no? Argentina, por sobre Perú, porque todavía somos considerados un país pequeño, ¿no? Como a nivel de suscriptores, entonces ellos pues ven sus negocios y no sé qué. Pero creo que las cosas están cambiando. Creo que cada vez hay más atención al territorio y creo que estamos muy cerca de que se rompa esa primera puerta, digamos, de que se abra y que se empiece ya a hacer un poco más de trabajo ahí, porque yo coincido muchísimo con Pinky que el talento está muy alto en Perú, ¿no? Entonces es como si está en el momento perfecto para que ya se pueda empezar a hacer ese matrimonio que hace años se hizo con Colombia, no sé si recuerdan, ¿no? Que en Colombia fue que se empezaron a hacer estas producciones y eso hizo que su industria creciera muchísimo y bueno, allá tienen, a mí me invitaron hace unos años a ser jurado en el Fondo Nacional de ellos y es muy impresionante la organización y la mirada conjunta que tienen para que su industria cinematográfica nacional sea cada vez más fuerte, ¿no? Entonces, eso es algo que, por ejemplo, es interesante mirar qué están haciendo los vecinos y ver cómo podríamos replicarlo, tal vez en Perú, haciendo nuestras propias, obviamente, pues variantes, cada territorio es un mundo separado, pero una de las cosas que, hablando como pensando en coproducciones y eso, una manera de hacerlo ya en Perú es, por ejemplo, generando que algún personaje o alguna cosa venga de México, o si algún actor o actriz de México pueda representar a alguien de Perú, pero como sí tienes que ayudar a las plataformas a que te den ese acceso, ¿no? Entonces, compensas unas cosas con otras. Creo que al inicio las coproducciones de alguna manera van a ser el camino, pues, sobre todo si la serie es grande o la película es grande, ¿no? Cuanto más alto el presupuesto, más caminos tienes que encontrar para que le haga sentido a la plataforma ir a invertir en un territorio que todavía no termina de abrirse, porque esa es la verdad. Yo lo que siento es que Perú está ahí, estamos a punto. Yo, como digo, pues como peruana estoy siempre empujando la puerta, tratando de, ya vamos, vamos, intentemos uno y ojalá que cuando se empiecen a dar esas series también el público responda ya, ¿no? Porque a ellos les interesa primero que nada la respuesta en territorio, ¿no? Te tiene que ir primero bien en tu país y luego bien en el resto del mundo, pero primero bien en tu país. Entonces, será interesante ver cómo responden en el propio país, ¿no? Pero creo que estamos cerca, bien cerca. Creo que estamos en un momento histórico importante en el que los peruanos nos sentimos más comprometidos con lo nuestro y que tenemos que tomar conciencia de que el cine es patrimonio cultural de un país. Se promociona no solamente la cultura, el turismo, se enriquece al país y por lo tanto todos debemos estar comprometidos en que esto sea algo primordial y que tanto las autoridades como los profesionales estemos unidos para que nos pase lo que ha pasado en esos países vecinos. En resumen, creo que ha sido una conversación interesante porque se han tocado puntos claves muy ricos. Primero, la posibilidad que tenemos todos los involucrados en la producción de nuestro país en conseguir coproductores en mercados como Europa. Es decir, es necesario viajar a festivales, es necesario tener el apoyo para que asistamos a más festivales y poder encontrar socios europeos, poder encontrar socios en la misma región y que podamos llevar adelante esos proyectos. Segundo, importantísimo el tema de las historias, las buenas historias. Coincidimos en que el guión es fundamental y que las historias son el primer punto de partida. Y como bien dijo Pinky, hay todo un largo proceso. Tener muy claro el proceso de producción de una película y en el caso tuyo, Silvana, de una serie, y cuánto tiempo lleva, porque muchas veces hay directores o productores jóvenes que se desaniman porque piensan que una película se puede hacer en 2 años o en 3, cuando hay un proyecto que debe madurar y debe encontrar un camino sólido para que sea sólido con el tiempo. Creo que llegó el momento de pasar a las preguntas y estamos aquí para
para poder absolverlas. Por acá me preguntan si es que, esta pregunta es para todas, si es que el poder conseguir una coproducción afuera a los peruanos se les hace un poco más difícil que a alguien de México o de Argentina por la trayectoria que ellos tienen. Pinky. Yo creo que depende muchísimo de la historia que tienes en las manos, ¿no? Y también creo que depende muchísimo a quién te vas a acercar, ¿no? No es algo como automático que alguien se va a interesar en tu proyecto. Yo creo que uno se tiene que preparar para eso. Yo siempre aconsejo cuando me preguntan, ¿no?, a quién se pueden acercar, yo siempre aconsejo mirar todos los créditos de todas las películas. Porque, por ejemplo, si tú ves una película con temática parecida a la tuya, puedes ver en sus créditos quiénes están involucrados, qué fondos han tenido, qué productores están, y hay que hacer una investigación, ¿no? Y ahora toda la información está a la mano, o sea, en internet, ¿no? Pero sí hay que hacer una chamba, ¿no? No es automático que uno va a ir, ¿no? A veces eso es bien importante y no somos tan conscientes, ¿no? No es simplemente porque alguien está involucrado en tu proyecto o por tener un proyecto que esto va a salir. Es una chambaza y es una chamba que hay que hacer con mucho tiempo, hay que prepararse, hay que tener una buena carpeta, una buena sinopsis, ¿no? A veces el guión es buenísimo, pero la sinopsis no. Entonces, no vas a poder captar la atención, ¿no? Entonces, es un trabajo muy fuerte el que hay que hacer y hay que investigar. O sea, no es automático, no hay que dar las cosas por sentado. Entonces, yo creo que si tú tienes un buen proyecto y te preparas, investigas o sea, yo creo que tenemos como las mismas oportunidades que tal vez pueda tener otra persona en México que esté más o menos como nosotros, ¿no? Si es nuestra ópera prima, una ópera prima en México puede tener las mismas oportunidades. Por supuesto que no vamos a tener las mismas oportunidades que tal vez directores consagrados, ¿no? Pero yo creo que cada uno tienes que saber dónde estás, en qué momento estás y cuándo acercarte, ¿no? Ahí hay un trabajo que hacer. ¿El pitch es fundamental para eso? Silvana, la experiencia del pitch. Sí, sin duda, sin duda. Y lo que quiero, o sea, me resonaba, estaba haciendo así todo el tiempo que Pinky hablaba, porque sí es total, o sea, es una estrategia, ¿no? Le llamaría yo. O sea, cuando tú tienes un proyecto tienes que armar una estrategia. Y esa estrategia implica todo. Nosotros le llamamos el dossier de venta, o sea, la parte, digamos, más visual, el guión, la sinopsis, qué equipo tienes attached ya al proyecto, ¿no? Cómo, por ejemplo, nosotros a veces tomamos proyectos de creadores que no tienen nada, noveles, y entonces cómo los arropamos de, digamos, talento en las otras áreas para que, una vez más, ¿no?, en estrategia vaya subiendo la posibilidad de ese proyecto de hacerse. El pitch es fundamental porque lamentablemente no, o sea, no siempre, pero a veces no se llega a leer el guión, es verdad eso. O sea, a veces primero tienen que leer una sinopsis que les interese, piden muy rápidamente conocer al creador o al autor y esa persona tiene que ser capaz de vender con claridad, ¿no? De contar, más que de vender, yo diría, de contar con claridad su historia. Y a veces en los pitch, los que nosotros vemos, cuando a veces no hay tanta experiencia, es que empiezan a entrar a detalles. Por ejemplo, es algo que yo recomendaría mucho, entran a detalles de escenas y entonces te tratan de contar la película entera y eso es un desastre garantizado, porque la capacidad de atención de la gente no es muy alta, menos en Zoom estos días que todos los pitch son virtuales, ¿no? El peor pitch nos tocó hace como un mes a nosotras haciendo un pitch donde dijeron, bueno, vamos a apagar todas las cámaras para que la conexión no falle, y le estábamos haciendo pitch a una pantalla negra, sin tener idea de cómo está reaccionando el del frente para saber si ¿qué hago? ¿Voy? ¿No voy? Entonces,
los nuevos tiempos también traen nuevos retos. Creo que cuanto más clara tienes tu historia y la puedas contar desde un lugar de sinceridad. Eso es otra cosa que vemos. No un pitch súper... sabes que te compras un libro y el pitch tiene que ser así, yo tengo que estar encorsetado en esa cosa y pretender ser alguien. No, cuanto más sincero, desde quién eres tú, ¿no? Lo que quieren ver es quién es ese creador, qué tan claro tiene lo que quiere contar y cómo lo puede resumir y involucrarte en ese universo. Entonces, vital, sí. Muy bien. Marité, pregunta de Facebook. ¿Qué profesionales son necesarios y se necesitan para la elaboración de una película? Hay acuerdos ya de coproducción internacional y sobre todo de coproducción latinoamericana que tienen las bases establecidas de qué se requiere de cada uno de los miembros para poder armar esta coproducción y que sea legal y reconocida por ambas partes. Tiene, a ver, ahí me vas a ayudar, Pinky, si no me equivoco, ¿eh? Tiene que tener por lo menos dos figuras creativas. Creativos se denomina, va desde el director, guionista, músico, al Edición director de fotografía, ¿no? Creo que eso es como el grupo. y editor, creo, también. El editor también, ¿verdad? Y director de arte, depende de cada país, pero es más o menos así. Luego te piden un actor protagónico y un actor secundario, o dos actores secundarios fuertes, y comienzas a jugar ahí con las claves, quitas al músico, pero pones entonces 3 técnicos súper calificados. En fin, en todo caso, más allá de este juego numérico de las leyes, es ver y encontrar realmente hasta dónde este proyecto va a llegar a un buen puerto. Y eso se ve fácilmente, ¿no? Que en todo caso, lo más complicado de todo es ver cómo estas coproducciones latinoamericanas realmente vayan a servir para el propósito de la idea misma, del origen, que no sea una imposición, que no me pongas a un paraguayo en una historia donde no tiene ningún lugar de existencia, y eso es como muy delicado, ¿no? Es decir, efectivamente nos necesitamos financieramente, pero sobre todo nos necesitamos de manera artística. Entonces no podemos arruinar todo esto. Quería volver un poquito al tema del pitch que hablaba Silvana, y es que no es un pitch, son miles de pitch. No es el mismo pitch el que le voy a echar dentro de un ratito a Cecilia para que distribuya mi película, que el que le voy a echar a un agente de actores porque necesito tener a ese actor de protagonista, ¿no? Efectivamente, el mecanismo es el mismo, es la seducción, pero con distintas aristas, ¿no? Entonces es obviamente la condensación del discurso, pero sobre todo la seducción y saber a quién le estás hablando. No es lo mismo hablarle al distribuidor que hablarle al agente de ventas o hablarle al ataché de prensa o al actor que quieres tener en tu película, ¿no? Y O eso al comprador, por supuesto. Sí. Una pregunta que viene de la Pontificia Universidad Católica. ¿Cuándo es una coproducción? ¿Cómo manejan los salarios que pueden ser distintos según cada país? Se refieren básicamente a la diferencia entre los presupuestos de un país coproductor con otro. A ver, Pinky, esta pregunta es para ti. Sí, mira, ya no existe tanta diferencia como antes. Por ejemplo, nuestros presupuestos están casi igual que Chile, que Colombia, ¿no? Entonces, tal vez Ecuador esté un poco más bajo, ¿no? Pero con respecto a los que vienen de afuera, si van a venir, por ejemplo, europeos, los productores peruanos no somos los que les pagamos. Ojo, les pagan los productores de afuera, ¿no? Entonces, los productores peruanos nos hacemos cargo de nuestro crew peruano. Los productores de afuera se hacen cargo de sus crews. Y en cuestiones, como te decía, de presupuesto, yo creo que Perú, Colombia, Chile, Argentina,
estamos parecidos, ¿no? México tal vez sí tiene presupuestos más altos, pero, disculpen, un ratito. No se preocupe. Ya, perdón. Nada, entonces los coproductores se hacen cargo de su crew y nosotros de nuestro crew, y también viene dentro de la estrategia, ¿no? Porque tú desde un inicio, por ejemplo, ¿no? Si vas a editar afuera, tú ya sabes que la edición no va a estar en tu presupuesto. Es estrategia, es ver, es negociar, ¿no? A veces tal vez quieres pagarle a tanto a un editor peruano como un editor de afuera, que trabajen juntos, o la primera etapa, un mezclador peruano que hace la premezcla de sonido y después se va afuera. Entonces, todo o sea, todo se puede conversar, todo lo negocias, la cosa es que todo sea claro, ¿no? Eso es. Acá hay una pregunta para ti, Marité. Como cineastas, ¿de qué manera están preservando sus producciones si en Perú no hay cinemateca? Hay casos en los que se pierden o podrían perderse algunos trabajos. Tenemos una filmoteca, tenemos un patronato. Todas nuestras películas, nuestros negativos están asegurados. Ahora están en la Católica, ¿verdad? Pinky. Están en la Católica ahorita. Están en la Católica, sí, Sí, están en la Católica. Hay como una desinformación que es bueno aclarar, es decir, efectivamente nos hace falta una cinemateca. La Cineteca de México es la envidia de la corona, es como, obvio que lo necesitamos, pero no por eso no están a buen resguardo nuestros materiales. Están desde hace tiempo, no sé si en las mejores condiciones, pero en las mejores que se podría considerar ahorita, a buen resguardo y a la espera de... El tema de la cinemateca ha sido como muy complicada porque se la pelotean entre distintos ministerios, ¿no? Y si va a ser finalmente un trabajo del Ministerio de Cultura, no se sabe claramente si es que va a ser desde el Instituto de Cine o si lo va a tomar el Ministerio de Educación, dijeron en algún momento. Es algo que está súper pendiente, pero hacia allá se va. Mientras tanto, sí están en buen resguardo. Cada vez se digitalizan más las cosas, así que se guardan en otros soportes también. Es importante también lo que la tecnología ha traído, ¿no? Es decir, que hoy en día los productos o las películas o las series o todos los, digamos, productos audiovisuales tienen una vida que no acaba. Hoy hay mucho más espacio para poder promover, presentar nuestros productos. La pandemia sin duda ha traído algo complicado porque ha hecho que muchas películas no se estrenen y que estén esperando ese espacio, como es tu caso, Marité. Y los directores están tomando decisiones de ir directamente a plataformas, aunque hay algunos que prefieren esperar porque el ver el cine en una pantalla grande, el verla, digamos, a oscuras, en silencio, en poder tener esa experiencia del cine, es algo que marca la diferencia. ¿Qué opinan ustedes de estrenar sus películas fuera de la pantalla del cine, en una pantalla, digamos, de plataforma? Pinky. Yo todavía tengo sentimientos encontrados, ¿no? Pero creo que vamos a tener que cambiar de chip en algún momento, ¿no? Porque yo todavía sueño con que las películas que yo hago pues se estrenen en un cine, ¿no? Pero claro, los tiempos cambian, la pandemia nos ha afectado a todos y vamos a tener que aprender a distribuir y estrenar de otra manera, ¿no? Y creo que después van a convivir esas dos formas, ¿no? Entonces tenemos que adaptarnos a los cambios, ¿no? Marité. Como bien sabe Cecilia, yo formo parte de la Resistencia. Muy bien. Estamos, digo,
estamos corriéndole a la peste tal cual, digo, desde el momento en que decidimos hacer un estreno importante y que justo un mes antes se viniera bajo eso, hemos estado dándonos a distintos festivales, esperando llegar al festival donde pudiéramos estar de manera presencial. Apostamos al último festival del calendario en España, y ya ven lo que está pasando en este instante. Deberíamos estar ahorita presentando en Europa la película, en España, en Noruega, y vamos a estar desde aquí haciendo ola. Es difícil apostar en estos momentos, pero mientras se pueda, estoy esperando los panoramas y nuevamente, depende de la historia que estás contando. Esta que quiero estrenar ahorita es una película que se ha filmado en espacios abiertos, es grandes panorámicas, huacas en planos generales, que de verdad se deben ver en la pantalla grande. Tiene la música de Pauci, que no se puede creer, Pauci Sasaki, que suena en este 5.1, entonces realmente sería una lástima reducirlo a la pantalla de un celular. Yo creo que poco a poco vamos a ir combinando. Hay otra cosa que, digamos, nos da esperanza, pero no está generalizado, y es que esta pandemia también ha traído al usuario normal mejorar su tecnología casera. Entonces, por lo menos ya no lo ven en un celular, sino tienen una pantalla más o menos grande, el sonido, por más que la tele la compraron 5.1, ya saben cómo funciona, entonces ya comienzan podemos llegar a encontrarnos, pero todavía yo sigo en la resistencia. Muy bien. Bueno, el cine peruano está pasando por un momento muy bueno. Hay que tener paciencia, hay que verlo positivamente. Es un buen momento para crear, es un buen momento para adelantarse al futuro, ir generando nuevo contenido, Silvana. Sí, o sea, yo creo que si algo nos enseñó la pandemia y este año en general es que no tenemos idea de lo que viene, ¿no? O sea, no tenemos idea. Entonces tenemos que tener, creo que todos nuestros sentidos abiertos y empezar a ver, pues, cómo van a ser nuestras nuevas normalidades, y qué se va a abrir, qué no se va a abrir. Yo confío en que los cines van a volverse a abrir y que esto va a volver a... Sobre todo porque creo que otra cosa que generó la pandemia es una necesidad muy fuerte de volver a tener una experiencia más directa, más de contacto con otros seres humanos, ¿no? Esta sensación de ritual que te da ir al teatro o ir al cine, que es un espacio donde tú sales de tu cotidiano, le dedicas un espacio a eso que vas a ver, que eso no te lo da en la sala de tu casa, ¿no? Por la sala de tu casa está tu cotidianeidad. Entonces, creo que yo pienso también que, digamos, yo pienso, si soy como creadora, para mí el ideal es ambos, ¿no? O sea, me encantaría que mi película se estrene en el cine por todo lo que ha dicho Marité y también pues, por esta sensación justamente de ritual, ¿no? De generar algo más que no es consumir simplemente una cosa más en tu día a día. Pero me encanta la idea de que luego, si se logra una venta en una plataforma, me abre las ventanas a hogares de países donde en la vida va a llegar mi película y que no se me ocurriría, ¿no? Y se abren. Y es increíble la exposición que tiene esa misma historia que tú querías contar y que llegue. Entonces creo que ambos lugares tienen muchísimo valor. Creo que la flexibilidad va a ser importante de aquí en más, no solo para el cine, sino para todos nosotros como seres humanos, para poder adaptarnos a lo que vaya viniendo. Pero confío en que no va a haber uno u otro, ¿no? Confío en que los cines no van a ser erradicados. Creo que más bien hay unas ganas muy grandes de salir, de juntarte con otras personas, de tener experiencias en común, que no sean a través necesariamente de lo virtual, ¿no? Y eso creo que es muy lindo también. Así es. Una de las últimas preguntas. Para el caso de Contactado, estuvo en Tribeca. ¿Qué tan complicado es para el cine peruano independiente ingresar a los festivales, Marité? A ver, como directora he trabajado
mucho tiempo en Venezuela, bastante tiempo también en México, en los últimos años he estado en Perú. ¿Es tan fácil o tan difícil para un peruano como para un puertorriqueño? La competencia es fuerte. ¿Qué es lo que te asegura, qué es lo que te garantiza obviamente tener un producto pues redondo? Y luego contar desde muy temprano con un agente de ventas que te ayude a llegar a todos estos lugares. El agente de ventas normalmente se integra a la película cuando tienes un buen corte, no la película terminada, pero un corte final, un final cut de edición. Y es muy importante integrarlo, es fundamental, porque es quien te va a abrir el camino a los festivales y obviamente a las ventas. Entrar a los festivales es cada vez mucho más complicado. Hacer cine se ha diversificado de una manera inmensa. Y yo creo que desde ahí tienes mucho más posibilidades. Luego, contar con el apoyo de tu instituto de cine, como vuelvo a repetir en este caso, DAFO está siendo un gran aliado. Inclusive apoya para cuando la película está seleccionada para la confección del DCP, en fin. Creo que todas esas cosas son fundamentales. Muy bien, muy bien. Bueno, para un estudiante de cine, esta es la última pregunta, ¿cuánta ayuda puede proveer su escuela en la distribución? A ver, Pinky. Su escuela. Sí. Bueno, mira, yo he hecho, cuando hemos tenido que estrenar, por ejemplo, o Retablo, o NN, o Climas, he trabajado muy de la mano con las universidades, las escuelas, los institutos, incluso con Pacificum, hemos hecho mucha campaña por ese lado, ¿no? Y de todas maneras es súper importante. Yo me acuerdo, pues he estado llamando a cada profesor que me enseñó en la de Lima para que me invite a su clase o invite al director a ver si puede, no sé, invitarnos, no solamente para que invitar a la gente a ver la película, sino incluso a veces han sido materia de estudio las películas, ¿no? Entonces, súper importante esa relación, pero ha sido más algo personal, ¿no? Que yo he tenido que llamar a los profesores o al decano, no tan institucional. Pero, por ejemplo, en otra película que produje que se llama Como en el cine, la Universidad de Lima, que es mi universidad, mi alma mater, estuvo involucrada y fue uno de los auspiciadores y incluso hicimos el estreno en la universidad, ¿no? Entonces, depende de cómo tienes tu relación y depende de cada proyecto, ¿no? O sea, en esa película pudo entrar a la universidad porque una de las locaciones principales era la universidad, ¿no? Entonces, era perfecto. Sé que Epic también está muy involucrado en los cortos de sus alumnos, entonces creo que depende un poco del proyecto y depende de cómo es la relación que tienes con la institución, ¿no? Hay algo muy importante y creo que Francia es un ejemplo maravilloso para eso, y es que dentro de la currícula de las escuelas eh, se, eh, se ofrece esa posibilidad, ya que los niños desde chicos tienen que ver películas nacionales, tienen que ver audiovisuales de su país, y ya desde que son niños comienzan a identificarse con lo propio, con lo nuestro, con lo de su país. Creen que esto es un camino justamente para ello, ¿no? Puede ser importante que las autoridades sean conscientes de que el cine es una vía extraordinaria de enseñanza, de promoción. Por lo tanto, deberían estar involucradas también las escuelas y las universidades en esa promoción, y que no sea solo una parte personal,
sino que sea una parte necesaria, como digo, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de eso? Que sea parte de la currícula. Efectivamente, una de nuestras películas, perdón, Pinky, Sí. una de nuestras películas la compraron en Francia, se llama La maleta educativa, y la compraron para que con la película aprendieran a hablar español los chicos en sus escuelas, ¿no? Y era una película un poquito, fue Postales de Leningrado, que hablaba de temas duros sociales de Latinoamérica, y eso estuvo súper bien. El asunto es el de siempre, Cecilia, que asuman el cine como un hecho cultural y que le den el espacio que se merece. Silvana. Creo que es como, me quedó resonando esto que decías, o sea, por ejemplo, cuando uno va a festivales o a foros de desarrollo o cosas, a mí se me hace importante cuando ves el stand del país, ¿no? Que es lo que abriga a un montón de autores de ese lugar, pero lo que queda resonando es, hey, en Colombia o en México o en no sé qué, se están haciendo un montón de cosas interesantes, ¿no? Siento que si ampliamos un poco la mirada, va a ser beneficioso para todos, porque creo que eso falta un poco, creo que se ha mejorado muchísimo también en los últimos años. Creo que antes era mucho más aislado cada uno con lo suyo, pero no solo sí enseñarlo desde chicos, ¿no? No solo que uno aprenda lo que se está haciendo y aprenda a valorar lo que se está haciendo desde pequeños, porque es muy importante verte también, ¿no? No solo ver referentes que no tienen nada que ver contigo, es importante ver referentes que tienen que ver contigo de alguna manera, ¿no? Hay mucha diversidad, entonces en esa diversidad encontrarás cuál, pero también esto que decías, Cecilia, de que es una industria. Si tú generas, lo que decía Pinky, si tú das beneficios a los productores para que vengan a trabajar a Perú, sea desarrollando series aquí o películas aquí, o usando también el crew y las locaciones, ¿no? Eso genera empleo, genera ingresos, genera industria, ¿no? Y eso es importante. Educar también, invertir en la educación de las personas que quieren dedicarse al audiovisual, a contar, ¿no? También tiene que haber espacios donde la gente aprenda y haya educación competitiva, porque pues ahora, como creo que todas hemos dicho, como la oferta es enorme, la demanda también, pero por lo mismo hay un nivel de competencia altísimo también, ¿no? Entonces, creo que es cuanto más amplia pudiera ser la mirada de entender que esto no es solo las ganas de alguien de hacer, ¿sabes? Una película o algo así, sino que puede ser mucho más y puede mover mucho más, y lo importante que es, nos beneficiaríamos todos, me parece. Construiríamos una industria y creo que desde donde estemos tenemos que colaborar a construir esa industria, ¿no? Es un compromiso por parte de todos nosotros que pertenecemos a esta maravillosa. Acá hay una pregunta un poquito más, digamos, especializada. Desde sus perspectivas, en Perú, ¿existe la posibilidad de crear una corriente cinematográfica tal como un neorrealismo italiano, un novel vague francés? ¿Podemos llegar a construirlo? A ver, Pinky, que te veo sonriendo. No, o sea, yo creo que hay mucho talento. Creo que lo único es que tenemos que como que organizarnos, ¿no? Porque todavía o sea, todavía estamos un poco aislados, hay muchos gremios, la DAFU está mucho mejor que antes, ¿no? Y cuando empezamos, ¿no? Pero todavía, ¿no? Estamos formándonos, yo siento que estamos en formación, ¿no? Y claro, hemos tenido como películas individualmente así, ¿no? Pero sí creo que sí hay un gran movimiento, y también ahora siento que se vienen los proyectos de mujeres, ¿no? Exacto.
que también es importante. Exacto. Entonces, pero sí, estamos en formación, ahí van saliendo, ¿no? Y todos empujando, ¿no? Es algo de años, ¿no? Bueno, ahora voy a pedirles una conclusión final a cada una, pero has tocado un tema que es importante. Marité, ¿quieres? Por favor, Marité. Perdón, antes de concluir, yo tengo una pregunta para Cecilia y para Silvana y su estrecha relación con las plataformas. En distintos países de América Latina se ha visto que plataformas como Amazon está produciendo películas en México, por ejemplo, o ha abierto un fondo Netflix en Colombia. ¿Cómo ven ese panorama de las plataformas entrar directamente como casas productoras a América Latina y si han visto o olido algo por ahí como acercamiento hacia Perú? Bueno, a ver, es cierto lo que dices y Silvana lo mencionó hace un momento, y es que las plataformas van observando el crecimiento por cantidad de suscriptores por país. Los países más grandes seguramente son los países en los que primero han invertido porque es donde tienen mayor posibilidad de crecimiento. México, Brasil, Argentina, Colombia, países donde tienen también ese beneficio del que se ha hablado en toda esta conversación, con beneficios fiscales, con facilidades para la producción. La respuesta es positiva. ¿En qué sentido? En que poco a poco ya estas plataformas se están acercando al Perú. Este año en febrero vino el dueño de Netflix a nuestro país y anunció una primera producción con Perú que por temas de la pandemia no ha podido comenzar a fines de este año, que era lo previsto, y que se ha postergado un poco, pero ya Netflix anunció que va a tener una primera producción de una película original hecha completamente en Perú, que es una película hecha por Tondero. Es la primera puerta que se abre y que seguramente abrirá camino para las otras producciones que vendrán para Perú. Es una gran responsabilidad, es un gran honor poder ser parte de este inicio y considero que lo que viene para Perú, si es que mantenemos un país estable, si nos comprometemos a dar seguramente digamos, esa confianza de que vengan a invertir en nuestro país, podemos crecer, porque como dijo Pinky, en el Perú hay talento. Como dijimos, en el Perú tenemos locaciones maravillosas donde en la mañana puedes grabar en la costa. A 6 horas estás prácticamente al día siguiente en los Andes, en la montaña. Y si quieres, a pocas horas estás en la selva. Esta maravillosa, digamos, paisajes, esta maravillosa cultura que tenemos. Todo esto que tenemos es difícil de encontrar. Tú puedes grabar Marte si quieres en el desierto peruano, como tú has grabado, Marité, en estas locaciones hermosas con huacas imponentes. Creo que no todos los países del mundo tienen tantas ventajas naturales como las que tiene el Perú. Entonces depende de nosotros que esas plataformas se acerquen a nosotros y depende mucho de nuestros gobernantes también, de las decisiones que se tomen. Así es que creo que todos estamos comprometidos en esto y esperamos tener un país mejor. Silvi. No, pues qué voy a decir después. De acuerdo. Marité, es verdad todo lo que dices, o sea, están produciendo directamente, están pidiendo, están buscando, no específicamente en Perú aún, así como al nivel que están buscando en los territorios más grandes que te comenta Cecilia, pero sí se están abriendo puertas, sí hay cosas en desarrollo ya en Perú, sí hay movimiento. Yo creo que no va a tardar mucho en que se concrete, digamos. Ahora, ahí que se concrete es la prueba para nosotros, ¿no? Así es. Y lo podemos sostener y hacer crecer, pues que es lo ideal porque nos va a generar a todos un espacio más de Bueno, trabajo.
Tenemos 5 minutos para que cada una se pueda despedir. Solamente acotar algo que comentaron, y es que hay un rol de la mujer, hay un rol femenino. Cada vez la presencia de la mujer en nuestra industria es más importante, y creo que estamos viviendo en un mundo más equilibrado. Es un buen momento para reconocer el trabajo de las mujeres y que podamos tener equidad. Así es que las dejo con esa última reflexión y que puedan dar sus conclusiones y poder despedirnos. Muchas gracias. Gracias. No, nada, gracias por la invitación. Hacer cine es muy difícil, pero es muy importante. Nada, seguir luchándola, luchando por todo lo que creemos. Entre esas cosas también está el cine. Y a seguir luchando todos porque la coyuntura en nuestro país cambie desde donde estemos. Y eso. Marité. Pinky, préstame el letrero. Oigan, siento que mi reflexión es que lo más importante para que todo este mecanismo y que llegue a ver la relación internacional y tal, y todo funcione, hay que tener un buen guión, hay que trabajar buenas historias, no hay que tener miedo de compartirlas, de trabajar con terceros, de afinarlas, de sacarle el jugo a cada una de ellas, y cuando estés súper bien seguro, apostar por esa idea. Y siempre va a haber a ver, no necesariamente necesitas el apoyo del Estado de tu país para llevar adelante tu idea. Hay muchos otros caminos. Lo importante es que tu idea sea sólida y que creas en ella y que no tengas temor a trabajarla hasta el fondo y a las críticas que siempre van a ser bienvenidas. Silvana. Sí, súper de acuerdo con eso. Yo la palabra que más uso ahora últimamente con la gente que se acerca a desarrollar en la empresa con nosotros es rigor, ¿no? Rigor en cada etapa del proceso. Falta un poco, me parece. No es que, o sea, tú puedes estar muy enamorado de tu idea, tú puedes confiar mucho y está muy bien, pero tienes que tener el rigor y la mirada para llevar esa, como alguna vez escuché esto de buenas ideas tenemos muchos, ¿no? ¿Cómo conviertes eso en una gran película? ¿Cómo conviertes esa idea semilla en una gran serie? Eso es trabajo y rigor puro y duro y un montón de sudor, ¿no? Entonces, si estás preparado para entrarle a eso, buenísimo, ¿no? Pero si no estás preparado para eso, el camino va a ser más difícil, curiosamente. Tienes que poder meterte en la cabeza que hay muchísima gente talentosa allá afuera con el mismo nivel de pasión que tú, y que es tu responsabilidad llevar tu trabajo al nivel más alto que tú puedas, ¿no? Para darle una chance. Y nada, muchas gracias por la invitación. Placer. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos y esperamos que tengan un lindo fin de semana. Chao, gracias.